Hola, muy buenas tardes. Esta es una presentación para la actividad 1 sobre modelos administrativos. El modelo que he seleccionado en este momento es el del fayolismo de Henry Fayol. El fayolismo tenía como premisa un solo jefe y un solo plan para todo grupo de actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero se deriva de esta. Bien, vamos a ver que el fayolismo es la doctrina o corriente de pensamiento sobre administración de empresas cuyos principales representantes a la vez que fundadores fueron Frederick W. Taylor y H. Fayol. Bien, vamos a mirar el contexto histórico y socioeconómico de la época en la que surgió. A finales del siglo XVIII se pusieron en evidencia los efectos sociales de la revolución industrial, pasando de una economía agrícola a la industrialización, la que conllevó a la pregunta si fue esta el resultado de un lúcido espíritu de empresa, la cual iba aparejada con el desarrollo económico de un país. En 1870, la aparición de un invento como la electricidad trajo consigo una gran industria con nuevas y grandes empresas, lo que ocurría cada 2 o 3 años en promedio, según Peter Drucker en 1986. De allí que las organizaciones se convirtieron en instituciones características del mundo industrializado. Contaron con una estructura interna estratificada de poder y control que orientó la conducta del pensamiento de los diversos estratos y grupos de poder e imitaron la estructura del sistema social y económico, dentro de la cual estaban articuladas las cuales eran el campesinado, el vasallaje y la burguesía. Para Henry Fayol, la disciplina empresarial fue independiente de una cultura dada. Por lo tanto, estas teorías organizacionales formaron parte de un proceso cultural en el que se escribieron un sistema de valores y 14 principios, los cuales representaron no solo un desarrollo económico y social, sino que llevaron a comprender una realidad social en la que las organizaciones fueron parte de la cultura. Esta es la corriente llamada teoría clásica de Fayol. Fayol fue pionero de la doctrina administrativa, que inició su enfoque teniendo como referencia a la empresa hullera, la empresa industrial, y posteriormente hizo extensión de su enfoque a la empresa estatal y a la administración pública. Para Fayol, la administración no fue un privilegio exclusivo ni una carga personal del jefe o de los directores de la empresa. Era una función que se repartía, como las otras funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social. Bien, vamos a ver que Henry Fayol nació en Estambul y murió en París. Se graduó a los 19 años como ingeniero en minas, vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. Características profesionales: a sus 25 años fue nombrado gerente de las minas de acero y carbón. A los 47 ocupó la gerencia de la compañía Commentary Fortune Belt et de Cassebel. Y su pensamiento administrativo, pues fue un pionero en la administración. Es conocido por sus aportaciones en el pensamiento administrativo y expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General. La teoría clásica de Fayol fue enriquecida por estos tres autores que vemos aquí, ¿sí? El primero fue consultor de negocios, escribió un libro llamado Los elementos de administración del negocio. Luther nació en Osaka, Japón, fue administrador, profesor, director del Instituto de Administración Pública de la Universidad de Columbia. Y Mooney hizo un interesante trabajo de investigación sobre la estructura de la Iglesia Católica, mostrando su organización en el tiempo, su jerarquía de autoridades, su Estado Mayor y su coordinación. Bien, vamos a ver cuáles fueron los aportes de esta escuela.
de administración fayolista. Entonces, tenemos aquí que Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos, las cuales son funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. Las funciones técnicas están relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa. Funciones comerciales con compra, venta e intercambio. Financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas. Funciones contables, inventarios, registros, balances y estadísticas. Y por último, las funciones administrativas que están relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. También otros aportes es que Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Bien, vamos a mirar que más importante aún Fayol creía que la administración se podía enseñar. Le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios principios para orientar el quehacer administrativo, los que se muestran a continuación y los que están vigentes y se utilizan en muchas empresas. Entonces, dentro de sus principios está la división del trabajo, la autoridad, la jerarquía o cadena escalar, el orden, equidad o justicia, centralización, iniciativa, remuneración, subordinación del interés individual al interés colectivo, espíritu de equipo, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección y, por último, estabilidad. En la siguiente diapositiva están explicados cada uno de ellos. Bien, vamos a pasar rápidamente a las cualidades que tiene un administrador. Para él era muy importante unas cualidades físicas, intelectuales, morales, cultura general, conocimientos especiales que concernían al desarrollo para su función y la experiencia. Bueno, en resumen, Henry Fayol es el fundador de la teoría clásica, como lo dijimos anteriormente. Fayol siempre tuvo un enfoque de gerente general y se preocupó por la eficiencia. Definió la administración y las funciones administrativas de una empresa por departamentalización. Estableció el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Introdujo los conceptos de autoridad de línea y especialización. Definió las cualidades necesarias de un administrador, como lo mencionamos anteriormente, y sus principios, siendo los únicos, sus 14 principios, siendo los únicos que han variado con el tiempo, los principios de división del trabajo, centralización y jerarquía. Bien, ¿cuáles son los elementos que tuvo en cuenta este modelo administrativo? Entonces están el prever, el organizar, el mandar, el coordinar y el controlar. Prever o planear, pues es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Organizar, construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Mandar o dirigir, en este caso, sería guiar y orientar al personal. Coordinar, ligar, unir todos los esfuerzos colectivos. Y por último, controlar es verificar que todo lo que suceda esté de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Bien. Dentro de las premisas del modelo administrativo, Fayol tiene la división del trabajo, proceso administrativo dirigido por reglas y autoridad, una función administrativa que es el factor humano. Fayol dividió la empresa por departamentos o categorías. En este caso, me devuelvo aquí, nos dice las funciones de la empresa, dividida en 6 grupos. Entonces, las técnicas, las comerciales, las administrativas, seguridad, financieras y contables. Bien, vamos a mirar también cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo, del fayolismo. Como ventajas tenemos la estructura simple y de fácil comprensión, delimitación nítida y clara de las responsabilidades, estabilidad considerable que permite un mantenimiento tranquilo del funcionamiento de la organización. Es el tipo indicado para pequeñas empresas por su fácil manejo, por la economía que su estructura simple puede proporcionar. Como desventajas encontramos
la estabilidad y la constancia de las relaciones formales que pueden llevar a la rigidez y a la inflexibilidad. También la autoridad lineal. Luego la unidad de mando, que hace del jefe un generalista que no puede especializarse en ninguna cosa. Y a medida que crece la organización lineal, conduce inevitablemente a la congestión de las líneas formales de comunicación en los niveles altos. Bueno, por último, tenemos el sexto punto que nos habla de una posición frente a las ventajas y desventajas. Entonces encontramos enfoque simplificado de la organización formal, ausencia de trabajos experimentales, obsesión por la unidad de mando, acentuada en la centralización, poco originalidad en la definición de principios administrativos. Otras, como por ejemplo, que en la división del trabajo, en que los empleados interpreten el poder como impositivo y no en función de equipo. Se puede reflejar en el temor, el negativismo y desinterés de los subordinados, influyendo también en la productividad de la empresa. El factor humano con el que se deseaba construir su estructura organizacional o funcional del trabajo era muy cambiante, impredecible y con muchas variaciones. También no se puede concebir una empresa sin un proceso y una división de funciones o que no se enfoque bajo los principios administrativos que siguen vigentes en muchas organizaciones. Bueno, este punto es las empresas donde se puede usar el modelo fayolista. Entonces, a raíz de las lecturas realizadas y la investigación, encuentro que pueden ser empresas estatales, grupos económicos, empresas privadas, entidades educativas, sociedades anónimas, empresas públicas y empresas de familia, ¿por qué no? Bien. Posición crítica a la escuela del fayolismo. Tendencia a desaparecer la cooperación entre departamentos y la creación de fronteras entre los mismos. Mirar y tratar el recurso humano es demasiado temeroso. Es de recalcar y valorar que actualmente todas las empresas trabajan bajo los principios aportados por esta escuela. Considero que los 14 principios se cumplen. Las empresas mantienen un buen desarrollo con algunas diferencias. El recurso humano lamentablemente no ha sido tenido en cuenta del todo. En algunas organizaciones no existe una clara directriz hacia el empleado o hacia quién es el jefe que genera las órdenes. Esto puede generar ruido y muestra ausencia de comunicación. Fayol es criticado por no considerar a los empleados como personas con necesidades, sino como máquinas de producción. Lo veo como algo de una debilidad. El fayolismo tiene grandes ventajas, pues contempla de manera integral actores de la comunidad empresarial, dando a cada uno su lugar, un lugar e identificando su papel. Fayol enuncia la división de las áreas de la empresa según las funciones en técnicas comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas, pero es criticado por no considerar a los empleados como personas con necesidades, sino como máquinas de producción, lo cual pues se está revaluando en la administración moderna. Como debilidad, encuentro los controles en exceso que generan inconformidad y malestar, generando pérdida de solidaridad y unión. Bien, como conclusión, pues vemos que Henry Fayol no solo demostró lo que era indispensable para la administración, sino que también lo que es imprescindible para las empresas, incluso en la actualidad. Estos principios nos ayudan a clarificar lo que es y cómo debe ser la administración y también una empresa en sí. Bien, también pues he incluido unas referencias bibliográficas que espero pues puedan ustedes tener en cuenta y les pueda ayudar a complementar el tema que me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde.